Dentro de lo que nosotros estamos estudiando, hermanitos, Tezcatlipoca. Tezcat, espejo. Poca, de popoca, de humea. Tlitl, de tlitl, fuego. Tezcatlipoca. El espejo con fuego y humeante. ¿Por qué tiene que estar el fuego? Fíjense, aquí hay tres elementos y yo quisiera que lo tuviéramos muy en cuenta. Tezcat, espejo. Poca, humo. Tlitl. El espejo, nosotros tenemos que reflejarnos realmente lo que somos nosotros, sin tapujos, sin influencia de otros, vamos a encontrarnos a nosotros mismos, que es realmente lo que veíamos el día de ayer en la clase, que es ser nosotros mismos, decir, yo, ¿para qué soy bueno? ¿O por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy yo en esta clase? ¿Por qué estoy con la familia que estoy? ¿Por la Poyahualti no Nitzin? La Poyahualti. ¿Por qué somos nosotros? Hermanitos, la Poyahualti, bienvenidas. ¿Qué es lo que nosotros nos hace ser? Preguntarnos. Y ese es el ejercicio con Toshkat o Teshkat. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué yo estoy aquí platicándoles de esta clase? ¿O por qué el hermanito Miguel está aquí con nosotros? El hermanito Pedro. ¿Por qué? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos lograr? Tenemos, dice ahí dentro de las ceremonias y que aún, precisamente terminando la clase, vamos a estar haciendo ese trabajo ahorita con los abuelos, me acaban de avisar, eh, para ir a Saumar, ¿no? Vamos a ir a Saumar. ¿Qué vamos a Saumar? ¿Y por qué no lo hicimos con este cocodrilo? Dicen, no, el aire es el mejor mensajero. Y el humito, ¿a dónde va? Pues con el aire, con Yeyekat, ¿no? Pero bueno, regresando a esto. Esta clase nos va a hablar de eso. Por eso decía la hermanita Raquel, oiga, Temachtiani, esta veintena está bien poderosísimo. Uf, si supiera. Vamos a trabajar con tres trecenas. Están involucrados tres trecenas. Tres trecenas. Y ahorita lo vamos a ver. Bien, pues sean bienvenidos todos hermanitos. Estas son las preguntas que nos vamos a plantear, ¿sí? Que nos lo vamos a plantear en esta clase que vamos a ver el día de hoy. Tlapoyahualti, amonochtin. Muy buenas noches a todos, a traducción literal, pero hasta ahorita, ¿qué han logrado ustedes? ¿Sí? Pues bien. Toshkat les decía yo al inicio de la clase que puede ser dentro de la equivocación Teshkat. Y habla de Teshkat, del rostro, las variantes a veces. Toshkat, como algo, dicen algunos es como algo seco. Siento que no, pero bueno, a lo mejor en alguna variante. Pero dentro de las pocas variantes que yo he tratado de contactarme con hermanitos de la Huasteca veracruzana, potosina, hidalguense, ¿verdad? Tratando de un poco conectar con ellos, pues no encuentro esta palabra. Mas, sin embargo, lo vamos a trabajar el día de hoy, hermanitos. Es una veintena muy hermosa, porque su regente es Tezcatlipoca y con la fiesta de Huitzilopochtli, ¿sí? Pues dice, por fin es fiesta de Tezcatlipoca o fiesta de Huitzilopochtli. Todos participan, fíjense. Acuérdense que Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo, pero también es el solecito tiernito que nace cuando se hace el solsticio de invierno, cuando se va mucho al sur y esos 3 días que está en un lugar tomando fuerza, ese también es Huitzilopochtli, el que está en el sur. Ajá. Por eso decimos, en el rumbo cósmico del sur está Huitzilopochtli, porque es el mismo sol.
El mismo sol es Pilsintecutli, que eso es pequeñito. Pero bueno, entonces, miren, hermanitos, el día de hoy, esta veintena, vamos a hablar de saumar. Dice que vamos a saumar las casas, los negocios, las herramientas que utilizamos, ¿sí? Yo terminando esta clase, yo voy a saumar aquí la laptop, voy a saumar mi herramienta, mi celular, que es el medio con el que me comunico con ustedes. Voy a saumar mi collar, que es lo que me representa dentro del calpuli. Voy a sahumar aquí mi silloncito, voy a sahumar mis zapatos, mis guaraches, mis pequeñas brochas, mis bastoncitos, mi altarcito, ¿verdad? Vamos a sahumarlo. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Nuestro negocio, todas las herramientas que utilizamos, los vamos a sahumar. ¿Con qué? Con copal. Aquí no hay otra opción más que con copal, que el copal tiene una esencia muy hermosa, ¿sí? Entonces son una de las actividades que vamos a realizar. Bueno, pues yo creo que ya estamos los que deberíamos de estar. Vamos a iniciar, hermanito. ¿Eh? Toshka, ¿verdad? Toshka, la veintena de Toshka. Esta es la imagen de Toshka. Cuando nosotros hagamos un tonal, este, y algunos de los hermanitos que ya han nacido en Toshkat, como es el caso del hermanito Antonio Pérez Maldonado, el abuelo Nahui Zipactli, que nació en esta veintena, bueno, para no ponerle Toshkat, nada más le ponemos esta imagen y, sí, es Toshkat. También eso es importante que nosotros podamos aprendernos, ¿no? Y aquí tenemos precisamente a Wixilo, como nos de Tezcatlipoca, aquí está Tezcatlipoca, de la fiesta de Tezcatlipoca. Tenemos aquí el año en que estamos, el año Matlactlihuanome Tecpatl, ¿sí? Toshkat, aligeramiento ético. ¿Qué es aligeramiento? ¿No? Recuerden que el copalito, cuando nosotros nos ahumamos en nuestro cuerpecito, que esa es nuestra casa, recuerden, este es nuestro templo, lo estamos limpiando energéticamente. Pero no tan solo voy a agarrar, me voy a sahumar y ya me he hecho, decimos aquí en mi pueblo, me he hecho humito y ya. No, tengo que hablarle desde que prendo mi popochcomich, desde que prendo mi popochli o mi té popochli, que también lo vamos a ver ahorita, le tengo que hablar a mi saumador, a mi saumerio, le voy a hablar y lo tendría que tener así. Permíteme, tengo aquí mi saumerio. Cuando, cuando no está trabajando, lo debemos de tener así, cubierto, con un pequeño panuelo. Debemos de tenerlo cubierto, ¿sí? Y aquí en la parte donde nosotros le ponemos el fueguito, tiene que estar boca abajo en nuestro altarcito, pero debe de estar cubierto. Aquí está cubierto. También ahorita tengo aquí a mi atecocoli, al igual que mi atecocoli está cubierto, ¿sí? No está abierto, no lo tengo destapado este atecocoli, ni mi popochcomil, ni mi cuchillito de obsidiana, ¿no? No lo tengo destapado, lo tengo cubierto. ¿Por qué? Viene a esto lo que vamos a hacer en este Toshka. Vamos a aprender a cómo cuidar nuestras herramientas de trabajo. Cada vez que utilicemos nuestro Poposh Comic, lo limpiamos y todo el rescoldo, los carboncitos, lo entregamos al abuelito fuego. En toda ceremonia, por lo general, se prende un fueguito, ¿no? Y lo ponemos. Y si no se prendió, buscamos un lugar especial, abrimos
y lo enterramos. Con otro, a veces vamos 2 o 3 sahumadores, por lo general son sahumadoras, ya lo sahuman. Yo lo tengo de reserva, porque a veces no hay sahumadoras, pues ya saco mi popochcometl o mi popochli, ¿verdad? Pero si no, les dejo que lo hagan ellas, las hermanitas. Pero también nosotros como hombres tenemos la energía femenina, debemos de estar preparados. Saumar, también el atecocoli. Tenerlo preparado, lo vamos a saumar. ¿Por qué? Porque son nuestras herramientas de trabajo. Tenemos que limpiarlos como nosotros limpiamos nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo psicológico, nuestro cuerpo afectuoso, familiar. ¿Por qué? Es importantísimo saumar. Tenemos que quitarnos esas malas vibras. ¿Cada cuándo podemos saumarnos? Cada vez que lo necesitamos, hermanitos. Cada vez que nos sentamos con una energía pesada, hay que saumarnos. ¿A quién le vamos a pedir? He aquí a Tezcatlipoca, espejo humeante. Que ese humo se disipe. Inclusive hay un ejercicio que vamos a hacer. Vamos a poner nuestro popochcomil y aquí ponemos nuestro espejito de obsidiana y aquí va a estar el humo. Este humo que vamos a ver aquí, el fueguito que está prendido ahí abajito en popochcomil, vamos a imaginarnos que debemos de limpiar este humo. Este humo es el que no nos permite vernos a nosotros mismos. Ese es un gran ejercicio. Espero que lo hagan en esta veintena. Vamos a pedirle al universo, al gran creador, a Huitzilopochtli, que nos dé esa fuerza de voluntad. Inclusive lo vamos a comer esa fuerza de voluntad para que nos empodere. ¿Sí? Bien. Una de las cosas tan importantes que nosotros no debemos de perder en esta veintena es limpiar nuestra casa, nuestro templo, es este que tenemos, pero también este es donde vivimos, saumarlo. ¿Se acuerdan que les decía que está lleno de energías? Nosotros no los podemos sacar porque ellos ya estuvieron que antes que nosotros y van a estar después de que vayamos nosotros. Solo queda respetarlos y ya, ¿no? Muy bien. Entonces, iniciando con este trabajo, para hacer este cambio que nosotros necesitamos, por supuesto, vamos a necesitar nuestra frea, lo que nosotros queremos hacer, ¿sí? Ya pasaron unas veintenas, que la primera veintena fue que Atlacahualo, ¿verdad? Atlacahualo. De ahí siguió, ¿cuál? Tlacaxipehualistli. De ahí siguió, ¿cuál? Tosostontli. Hueytosostli. Toshkat. Si se dan cuenta, esta veintena es el número 5. Y el número 5, hasta dentro del círculo de los abuelitos, ahí están los macuilti, los números 5, los que cambian de forma. Y esta veintena nos invita a eso, que nosotros cambiemos de mentalidad, de emociones, para que podamos vivir en armonía, hermanito. No nos casemos con una religión, no nos casemos. Vivamos nuestra espiritualidad. Y esa espiritualidad es conocernos a nosotros mismos. Bien, nos habla aquí de los registros que existen. No se conoce su significado lógico, pues parece que la palabra es una deformación de Tezcatl, que es espejo, o Coscatl, collar. La fiesta principal es en honor a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Entonces, como que ahí hacemos la deducción, algo sentido lógico, pues ese es el espejo. La fiesta principal es en honor a Tezcatlipoca
Titlacuán el, Titlacua, comemos ¿quién? Humear del espejo, algo que tienen todas las personas, también reciben otros nombres, ¿no? La ceremonia se iniciaba sahumando las casas en todos sus rincones. Después se concurría a la iniciación de los que iban a representar a Tezcatlipoca, Tezcatlipoca Azul, ¿no? Que el pensamiento de los antiguos es el que activa las decisiones de la gente, llamado también Huitzilopochtli colibrí, ¿sí? La energía joven del sol al amanecer. Si se dan cuenta cómo es que las advocaciones están entrelazadas, el Huitzilopochtli también representa esa parte del Tezcatlipoca, porque está dentro de nosotros. Es lo que nos empodera. El Popochtli, ¿cuál es el Popochtli? Pues es nuestro sahumador, ¿verdad? Saumerio de piedra. De ello se deriva el verbo tepopoch. Chihualistli, saumar con un tepopochtli. El adorno principal en esta ceremonia, Tezcatlipoca, eran collares de palomitas, de maíz, iscuixochi, cosca, que debían ponerse todos los asistentes. Quizá de ahí se derive la idea de las cosas secas. Ah, de ahí se derive de las cosas secas, porque pues, las palomitas están secas. Pero no quiere decir eso, Toshkat, ¿sí? Bueno, porque algunos dicen, no, dice, es que Toshkat es el, cuando se secan las cosas, ¿no? Pienso yo y siento yo que es el Tezcat, ¿no? La ceremonia, ¿qué se hace en esta ceremonia? Se iniciaba sahumando las casas de todos sus rincones. He aquí nuestra ceremonia que vamos a hacer, les decía yo. Vamos a ahumar nuestra casa. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer este sahumar? Cuando nos toque también, cuando, cuando querramos nosotros sahumar. Les digo, hace ratito, los abuelitos dicen, no, el humo, ¿con quién se va? No, pues con Yeyecar. Y qué mejor en este día de la energía de Yeyecar. Pero alguien de nosotros puede decir, no, yo quiero sahumar cuando me llegue mi tonal. Por ejemplo, yo soy Ocelot, cuando sea el tonal Ocelot, sahumo, porque ahí es donde ando más poderoso, podemos decir, ¿no? Ustedes, o si lo quieren hacer todos los 20 días, háganlo. Aquí ya depende de todos nosotros. ¿Vamos a sahumar a quién? A nosotros, a la casa, a nuestra familia, ¿sí? Y no se les olvide, abrimos las manos, abrimos los pies y ponemos el popoche en la cabeza y le pedimos a quién, al gran señor quién, Huevo Esteo. ¿Quién es Huevo Esteo? Del fueguito. Le vamos a pedir que transmute todo esto que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro sentir, en nuestro espíritu, ¿verdad? Todo eso lo debemos de tener presente. Vamos a pedirle al abuelito fuego, que también es un transmutador de energías. Y el copalito, entonces, ah, el humo del copalito, de esta resina tan hermosa, nos va a servir de alimento de quién? De las energías que estén adheridas a nosotros, de alimento para las energías que circundan ante nosotros que no los vemos, como quién, como Yeyekat, la energía del sol, la energía de la noche, el mismo Tezcatlipoca. Ellos nos van a ayudar a desprendernos de estas energías negativas. ¿Sabían ustedes que el copalito es el alimento de todas las energías? Por eso cuando hacemos una ceremonia, ¿verdad? Sahumamos, porque le estamos pidiendo a las energías del universo que nos ayuden a limpiar que nosotros tenemos. Vamos a limpiar nuestras casas, hermanito, ¿sí? Vamos a limpiar nuestros lugares de trabajo, la oficina, si tenemos oficina, hay que trabajar en la oficina con el sahumador. Vamos a sahumar. No se preocupe, no van a ser los únicos que les digan, ajá, mira ese grupo,
está sacando todos los demonios del lugar. No se preocupen, es parte del trabajo, es parte de la práctica. Yo les puedo decir, Toshkat, bla, 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 Toshkat, en la veintena de Toshkat se hizo la matanza, ta, se, ha- se hacía se hacía en aquellos tiempos, eh, se hacía uno de Zoali, o sea, de amaranto, un bultito del señor Huitzilopochtli. Eso también podemos platicarlo, pero yo prefiero que lo practiquemos, que lo vivamos, no con la intención de imponerles lo que yo pienso y lo que yo siento, no, con la intención de que nosotros vayamos formando nuestro list. Una de las primeras actividades que podemos hacer, si lo queremos, ¿eh? Es libre albedrío, hermanito. Es el mayor poder que tenemos, que se nos dio. ¿Cuál es? El libre albedrío, que tú decides. Tú eres una energía sagrada. Ayer les hablaba yo de Zipacli, de Tonacatecutli, Tonacaciguar. Nos convertimos en esa energía sagrada. Si queremos usar esa palabra de nos convertimos en Dios, perdón por la palabra, pero si queremos verlo así, cuando nosotros creamos a un ser humano, ¿cuándo? Cuando hacemos el amor, sexo con la persona, con la pareja, y en ese momento concebimos a un lindo ser humano. ¿Y creen que eso es pecado? No, no, en ese momento nos convertimos en una energía sagrada. Y es ese acto sagrado que nosotros hacemos. Y eso es lo que no quiere las religiones, la mayoría, que sepamos que somos una energía que puede crear a otro ser vivo. ¿No? Dicen, no, ese es el pecado original. ¿Cómo? Los abuelos no lo veían de esa manera. No, es en ese momento que tú te conviertes en un gran creador. En esta veintena se realiza el sahumamiento de cada casa, de cada altar, de cada cuerpo, de cada negocio, de cada empresa, de cada fogón, comal, platos, instrumentos de labranza, herramientas, instrumentos de oficio de cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué los tenemos que sahumar? Para limpiarlos de energía. Recuerden que ya venimos trabajando con energías. El de Atlacahualo con Tlaloc, la lluvia, ¿verdad? El de Tlacaxipehualistli con Xipetote. El de Hueytosostli, ¿se acuerdan? El de Hueytosostli es del centeo, del principio generador del sustento. Ya hablamos de todo esto. Ahora, fíjense bien, en el Tosostontli decíamos, pues vamos a ver nosotros, a ver cómo estamos trabajando, cómo estamos actuando. El de Hueytosostli les ofrendamos a las energías creadoras de la vida, del universo. Y en esta veintena estamos con Tezcatlipoca. Ahora me voy a ver en un árbol, me voy a ver en el agua, me voy a ver en el aire, en todo lo que yo me encuentre en mi rostro, me voy a ver. Vamos a hacer esa conciencia. Y voy a sahumar. ¿Por qué voy a sahumar estas herramientas? Para limpiarlos energéticamente, para empoderarlos. ¿Y por qué? Para motivar, para motivar nuestra fuerza de voluntad. Esa fuerza de voluntad para hacer lo que queramos hacer. Quizá ya no podemos escoger ahora a un joven que le demos todos esos placeres, que pueda trabajar con las herramientas, con la música, con los instrumentos musicales, no, porque ahora cada uno de nosotros somos ese Huitzilopochtli, porque lo podemos trabajar empoderándolo, haciendo que esto suceda. ¿Qué va a suceder? Por lo que queremos hacer.
A lo mejor algunos de nosotros, conozco a hermanitos que están trabajando este camino, que van a la montaña, que conectan, ya dan clases, que donde van tratan de aplicar esto. Yo sé que es muy difícil y se desaniman, pero ahora nos vamos a alimentar de esa fuerza de voluntad, hermanito. Dice aquí, dos, ya sahumamos todos ellos. El número dos, en esta ceremonia, fíjense bien, la apoya Walti. Número dos, en esta ceremonia vamos a reconocer aquello en el cual no hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad cósmica. Eh, que hay cosas que no los hemos asumido, hermanitos. Digo, me incluyo, hay cosas que me han estado faltando. ¿Cuál sería ese trabajo? Sí, gracias. ¿Cuál es ese trabajo? El trabajo espiritual. No es que yo les diga, todos los ejercicios que yo les doy los hagan. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que esta parte, mi responsabilidad cósmica de conectarme con quién, conmigo mismo, hermanitos, con mi tonal. Por eso es muy importante que sepamos nuestro tonal, ¿sí? Inclusive los que ya tenemos la siembra de nuestro nombre, ah, si yo me hago llamar Sella o Cervotecolo Tacat, híjole, qué gran responsabilidad. Necesito yo saber por qué tengo que trabajar como un tecolotito, ver más allá de. Algunos te lo van a tomar a loco. Le decía yo a uno de los hermanitos que está en el magisterio, le digo, oiga, ¿sabe? Yo sueño antes de partir, irme a mi clan, si me lo permite el gran señor Mictlantecutli, un día formar mi escuelita así en físico y que lleguen estos alumnos y que yo pueda compartirle lo poquitito que yo sé, que yo he rescatado de los abuelos, porque estoy escribiendo, ¿sí? Yo sé que a veces no me queda ni un poquito de tiempo para mí, pero ahí estoy escribiendo, estoy registrando, pero lo más hermoso, lo estoy compartiendo con ustedes y ustedes lo comparten con los demás. Estamos multiplicando esta información que los abuelitos de una u otra forma lo tienen ahí, lo practican, pero no lo comparten, porque luego dicen, es que no nos van a entender, es como entrar en otro mundo, y les digo, no, eso sí me van a disculpar, abuelitos, hay muchos hermanos que están en busca de esta sabiduría, ¿no? Entonces, hagamos esa conciencia, hermanitos, volteemos hacia nuestro espejo, hacia nuestro yo interior. ¿Qué es lo que realmente no lo estamos tomando con responsabilidad? Pero hagámoslo, hermanitos, hagámoslo. Preguntémonos. Tal vez si no tengo mi espejito de obsidiana, pues el espejo que tengo ahí en el baño, ¿no? O ahí donde yo me arreglo, mi tocador y no sé cómo se le llama. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y mírense ustedes mismos a los ojos. ¿Qué estás haciendo, Yao? ¿Qué estás? Es esa autoevaluación. Y después de que ya me agradecí por todo lo que me he dado, por todo lo que he hecho por mí, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que pido? ¿A quién le voy a pedir? A mí mismo. No le voy a pedir a Diosito y arriba, no, a mí mismo. Ah, después me comprometo. Muy bien. Después de comprometerme, pues voy a tener que comer mis rebanadas. ¿De qué? De la fuerza de voluntad de este Huitzilopochtli. Voy a tener que comer esa fuerza de voluntad, ¿no? Hagamos esa conciencia, hermanitos. Es decir,
nos vemos en nuestro propio humear de conciencia y de compromiso a asumirla. ¿Cómo nos vamos a comprometer? ¿Sí? Aquí no funciona, hermanitos, aquí no funcionó como vamos cuando vamos a un templo. Dios, pongo mi vida en tus manos. Aquí no funciona así. Aquí es, te agradezco por todo lo que me has dado. ¿Quién? El universo, las energías, la madrecita tierra, el aire, el sol, a mí mismo. No es egolatría, no es narcisismo, no. Me agradezco a mí mismo por todo lo que me he dado, por todas las experiencias que he vivido, por todo lo que me ha tocado vivir, ¿no? Luego decimos, híjole, es que con esta pareja me fue muy mal. Híjole, es que en el trabajo, no. Pero son lecciones. Si lo vemos al lado positivo, todo esto que pasé me ha forjado ser la persona que ahora soy. Y en vez de renegar, en vez de estar culpando a los demás, gracias. Gracias por haberme dado esas experiencias. Yo les aseguro a todos nosotros, los que estamos aquí, les agradezco a todos ustedes, tuvimos que pasar por ciertos procesos para estar reunidos el día de hoy aquí, ¿verdad? A todos, gracias a todos esos procesos, no problemas, no son dificultades, a todas esas circunstancias, experiencias, han hecho que estemos aquí o que estemos en alguna otra clase con otro maestro. ¿Por qué? Pues gracias a eso. ¿Y por qué no le agradecemos a eso? Que soy más consciente de quién soy. En vez de renegar, es que me fue mal. Sí, pues ya está en el pasado. ¿Qué puedes hacer? Ya nada. Quita ese humo para que te veas a ti mismo cuán poderoso eres. Por eso les mando yo a veces el mensaje, Tihueisto, tú eres gigante, pero no de tamaño, no, tú eres gigante porque tienes el gran poder de transformar. Titeotzin, tú eres una energía sagrada. Ujú. Y es lo que nos dice aquí. Es una actividad que hay que hacerlo. Un examen de conciencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué hago? ¿Por qué cuando voy a la calle ayudo a la gente? ¿O por qué cuando alguien veo que tiene una dificultad le ayudo? ¿Por qué? Porque yo he pasado por esas dificultades. Es esa conciencia que nos pide. Tres, haremos una figura de amaranto. ¿Podemos hacer una figura de amaranto? ¿Se puede? Y les puse aquí entre paréntesis, nosotros lo que hacemos con los abuelitos, y ahorita ya hubo una pequeña cooperación para eso, se compraron precisamente así, de guajolotes. 6 guajolotes y 7 codornices. Y ese sería la representación de quién, del Tezcatlipoca, de nuestra energía sagrada. Se va a servir un pequeño banquete con este guajolotito. Recuerden, ayer ya les comentaba, el guajolotito se utiliza mucho en las ceremonias. Pobres guajolotitos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Codornices, que representan a Huitzilopochtli, que representan la fuerza de voluntad, ¿sí? Interna que tenemos nosotros, el sol zurdo, símbolo de nuestra voluntad, la cual nos recordará nuestros objetivos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Démonos un banquete, hermanitos, a nosotros. Bueno, es que no me gusta el guajolote. Bueno, prepárate tu comida favorita. Aquí la intención es que tú te mentalices, que nosotros nos mentalicemos
que este pollito, que este bojorotito, que este codorniz, al momento de comerlo, saboreando, que hasta ya dio hambre, estamos alimentando nuestra fuerza de voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen con la figura de Amaranto de Huitzilopochtli, no? En algunas ceremonias lo pintan de color azul. Y precisamente es eso. Nos habla de eso, de alimentar nuestra fuerza de voluntad. Ojo, ese es muy literal. Ah, que se va, ¿qué cree el maestro? Que con que yo coma eso ya voy a tener mucha fuerza de voluntad. Es metafórico, ¿eh? Inclusive, todas las mañanas yo les dejé en una de las clases como ejercicio, no sé si se acuerden, verme en el espejo, ¿sí? Verme en el espejo, ¿para qué? Decirme a mí mismo, tú eres poderoso, tú eres un exitoso, ándale, sonríe, sonríe, tú puedes, vamos. Es que tengo problema, no, no, no sonríe, nada de eso. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alimentando nuestra fuerza de voluntad. Pero ¿qué es lo que hacemos generalmente? A ver, híjole, ya tengo aquí las entradas, ya se me está cayendo el cabello, ¿no? ¿O qué decimos? Híjole, aquí ya tengo más ganas, aquí más. Aquí tengo, ya decimos, la patita de pollo, ya me veo más arrugado. Híjole, estoy muy gordo. Eso no lo debemos de hacer. ¿Por qué? Porque no estamos alimentando nuestra fuerza de voluntad. Pero generalmente es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque así nos ha enseñado ese humo que nos ponen. Ese humo. ¿Cuál humo? Los medios de comunicación, la política y ya la religión, ustedes ya lo saben. Sale ahí en la tele, ya no veo mucha tele, pero ahí en las redes sociales sale un hombre bien musculoso, con una rubia acá, más joven que él, un carro deportivo, sé exitoso como él. Ay, entonces tú te miras en el espejo, dices, híjole, no, pues no soy tan exitoso, porque mira, chaparrito, morenito, no, pues no, no eres exitoso. Ese es lo que nos pide, de quitar ese humo acá, de reconocernos cuán importantes somos cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí, hermanitos? Entonces es eso lo que necesitamos trabajar. No es. Ujú, porque es Huitzilopochtli lo. Ujú. Bueno, ah, ¿por qué tenemos que hacer eso? Ujú. Porque vamos a alimentar nuestras de fuerzas de voluntad para lograr todo lo que nos propongamos en los diferentes ámbitos de nuestra vida. No sé si se acuerden en alguna de las clases, les decía, en cada uno de los ámbitos de nuestra vida vamos a poner un objetivo. Uno, no muchos, uno que queremos lograr. En lo espiritual, en lo laboral, en lo profesional, en lo familiar, a lo mejor con la pareja, lo que ustedes intenten hacer, ¿verdad? En mi caso, yo tengo ese objetivo en la edición de libros. Terminando este librito, que el tiraje que yo llegue a terminar, empiezo con las adivinanzas. Igual tienen el mismo enfoque. Un librito de adivinanzas. Ya tengo 30 adivinanzas. Pretendo tener 50 adivinanzas, náhuatl y español, y hacer un pequeño librito para tener esos materiales. Mi principal interés es que haya materiales en este idioma y que puedan acceder a esos materiales. Por ejemplo, ese es mi objetivo. Para ustedes pueden tener otro objetivo, a lo mejor. Cuatro, purificación de los hogares y centros de trabajo con incienso de copal.
Vamos a purificar. Hagámoslo, hagámoslo. No nada más en esta veintena. Cuando sientamos nosotros que ese lugar ya está muy denso, está muy contaminado por diferentes situaciones, pues hay que hacer, hay que saumar, ¿no? No nos olvidemos de esto. Hay que mentalizarnos que al momento de saumar estamos limpiando energéticamente ese lugar, ese espacio. No se crean, no crean que todos los que llegan a su oficina, a su trabajo, a su hogar, llevan o van con esa energía positiva de ayudarles o de armonizar. A veces ni ellos mismos saben, llevan pegados ciertas energías. En ocasiones van con esa intención, pero en ocasiones no, hermano, se les aseguro. Aunque aquí te muestran la sonrisa, no saben qué intenciones llevan. Y qué mejor que sahumando podemos liberar esa paz, ¿no? Y bueno, esto es con respecto a la veintena. Esta veintena, miren, aquí está, inicia en la trecena de Seosomatli y el regente de Pasteca. Recuerden que nosotros somos medicina. Cuauhtiocelos, ¿qué quiere decir cuauhtiocelos? ¿Águila o celote? El águila representa el día, el ocelo representa la noche. El águila representa la agilidad mental de toma de decisiones. ¿Cómo hace el águila? Desde su vuelo, viene en picada, atrapa a su presa, vámonos para arriba. Debemos de practicar esa agilidad mental, juntamente con lo que vamos a hacer con la veintena. Es parte de, pero este es más espiritual. En las trecenas es más espiritual, más ceremonial. En las trecenas, en las veintenas es más con la parte del ciclo agrícola, del agradecimiento. Sí, por eso que se ahuman las herramientas de trabajo de la labranza de la tierra, porque son herramientas importantes, se les debe de tomar en cuenta, ¿no? Seamos medicina, una palabra de aliento, seamos medicina, escuchemos a los que no, a los que quieren ser escuchados. Una medicina, un abrazo, ¿no? Es parte de ser pastecas. Pa, fíjense aquí, miren, desde su estructura, pa de paxi. Recuerden, cuando se aglutina, se pierde el chli. Pa de pax, medicina. De persona, de persona. Cat, aquí debió de ir la palabra acat, pero no se puede decir pasteacat, pasteacat, pasteca. ¿Qué quiere decir? Tú como persona eres medicina que vive como el carrizo. Y ustedes ya saben cómo vamos a vivir como carrizo, ¿no? Juntos. Y porque si yo soy carrizo y si soy medicina, veo aquí el de mi lado, veo que está avanzando más. Que ya, un ejemplo, voy a poner mi ejemplo, ¿no? ¿Alguien de ustedes, los hermanitos, ya están dando clases de estas clases, perdón la redundancia, de estas clases que les voy compartiendo, lo están compartiendo en inglés? Y qué bueno, ¿no? Qué bueno. Estos carricitos que estamos aquí juntos, yo no les voy a decir, a ver, eso que ustedes están compartiendo no sirve. No, al contrario, vamos, hermanitos, échele ganas en lo que yo pueda ayudarles, material o lo que ustedes necesiten. Aquí estoy. ¿Alguna duda que tengan con la energía de Akas, de Ocelo, de Cuauhtémoc? Dígame, yo les ayudo. Vamos a crecer juntos, ¿no? O el hermanito Miguel, que allá en California ya está haciendo su grupo para compartir el tonalpoal y la información.
Yo no voy a hacer, si yo soy medicina, yo no le voy a decir, a ver, maestro, ¿por qué usted está compartiendo esa información? ¿Quién le dio permiso? No, al contrario. Vamos, hermanito, usted puede. Usted es un gran líder allá y usted puede lograr muchas cosas. Se trata de eso, es lo que nos dice ser medicina y crecer como carrizo juntos. No, no hacernos daño, hermanitos, no. Que sí, en los carricitos hay carricitos gorditos más altos, unos van más arriba, unos van torciditos, pero ahí van, pero están juntos. Y juntos nos protegemos mejor, ¿sí? No somos enemigos. El enemigo está allá afuera. El enemigo son otros, es el sistema, la religión, ¿sí? No nosotros, ¿sí? Entonces, nos habla de eso, ¿sí? Pues el copalito es medicina. Celo, hermanitos, vivamos en esa armonía. Que si el águila nos empodera para pensar rápido y volar arriba, ver más allá, el ocelotito habla del análisis, de la paciencia, ¿no? Va a haber momentos que hay que pensar rápido, tomar decisiones, pero va a haber momentos que vamos a trabajar como el ocelotito tranquilo, tranquilo, analiza bien, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, trabajar de noche, eso nos va a ayudar y por eso nos los ponen aquí el carricito, vean, ¿no? Trabajar el carrizo, proteger a la tierra, ¿sí? Está de Pastecatzin, ahí está el Cuauhtliocelo, es este Cuauhtliocelo, pero también este Peyolotl, si se dan cuenta, va con su banderita. ¿Qué quiere decir la banderita? Lograr nuestros objetivos, ¿sí? Bueno, aquí está, miren. Todavía de esta veintena se retoma Zipactli y Yecatl, perdón, pero trecena, no veintena, trecena. Aquí inicia la veintena. De esta trecena todavía está Zipactli y Yecatl y Cali. Ujú. Y ya después vamos a encontrar, después vamos a encontrar que sí, hoy estamos aquí a viernes. Viernes, parte de viernes, perdón, parte de sábado, todavía va a ser este Yeca. El domingo, el sábado, en la tardecita es Cali. El lunes, el lunes y parte de domingo estaremos ya estrenando Trecena. Y precisamente el día lunes vamos a platicar mucho, vamos a profundizar con esta Trecena. Fíjense, qué curioso, ¿no? La Trecena de Secuespali. Secuetzpali. ¿Y quién es su regente? Itztlaculiuhqui. ¿Y quién es el Itztlaculiuhqui? De Itzli, de obsidiana. Tla, cosa, o de tlacas, persona. Uki, urbo. Él es el Itztlaculiuhqui. Si se dan cuenta, el Itztlaculiuhqui no tiene ojos, veamos. ¿Se dieron cuenta? En vez de ojos tiene esta parte. ¿Qué nos dice? Que él no ve a través de los ojos. Él ve a través de las emociones, a través de nuestro tercer ojo, a través de nuestro espíritu. Curioso. ¿Ya se dieron cuenta? Que la ofrenda, el molcajetito de la ofrenda, no está hacia arriba, está hacia abajo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significaría? Que la ofrenda no lo vamos a dar a las energías que nos circundan. Vamos a darle esa energía a quién? A nosotros mismos. Nos dice que ahora sí volteemos hacia nosotros mismos, porque en la mayoría de las
veintenas, en la mayoría de las trecenas, en la mayoría de los tonalting, de los tonales, pues esta, este molcajetito está como ofreciéndole a alguien más, ¿no? Se le ofrenda una energía, pero aquí miren, ¿no? Aquí nos habla diferente, vean, cheque, está hacia abajo, nos habla hacia nosotros mismos. Y aquí está Tezcatlipoca, ujú, al Tezcatlipoca, y también es el regente de la veintena. Doblemente nos va a empoderar a trabajar con nosotros mismos, con Tezcatlipoca, ¿verdad? ¿Y qué vamos a trabajar en esta trecena? Ahorita vamos a presentarle a grandes rasgos para poder conectar, para poder empalmar, para poder articular con la veintena. Vemos aquí a un personaje totalmente desnudo y de color amarillo. Recuerden, el color amarillo nos habla de la energía interna de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros encontremos esto, nos habla y de una energía interna. Ahora bien, podemos checar aquí en su oído. Está más agrandado este oído. ¿Qué nos dice? Que para que trabajemos nuestra energía interna, también debemos de saber escuchar. Escuchar, no oír, son cosas muy diferentes. Cuando tú escuchas, tú no interrumpes. Dices, bueno, ¿y a quién voy a escuchar? Bueno, aquí vas a escuchar a tu otro yo interno. Escúchate a ti mismo. Siempre escuchas los consejos del cura, del abuelo, de la abuela, de mamá, de todos. No, y todos nos van juzgando y todos nos dan un punto de vista hacia nosotros mismos. Pero nos hemos escuchado a nosotros mismos. A ver, dime, Yaur, ¿qué necesitas? ¿Por qué a veces te alteras? ¿Por qué a veces te molesta que te digan tus verdades? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué no has hecho lo que tenías que hacer? ¿Por qué dijiste que ibas a hacer esto y no lo estás haciendo? ¿Qué pasa contigo? ¿Me estoy escuchando? A mí mismo. Cuando yo hago una reconciliación conmigo mismo, lo que me diga ella o ellos, ya no me afecta tanto, porque yo sé quién soy y sé qué es lo que quiero, ¿sí? Tal vez se moleste porque no le haga caso, pero humildemente le digo, como un servidor, como Topilzi, gracias por lo que tú me dices, lo tendré en cuenta. Pero lo que más vale es lo que yo sé de mí y lo que siento yo hacia dónde quiero ir. Primero mis objetivos. Decíamos, nadie puede dar lo que no tiene. Yo quiero que todos me apapachen, me digan te quiero, te amo, pero yo no lo hago. No, no va a haber eso. Sí. Todo lo que damos se nos regresa triplicado. Es la ley de la naturaleza, la ley universal. Todo lo que compartes se te regresa triplicado. Yo se los puedo dejar ahí de esa manera, ¿no? Entonces, ahora bien, tenemos aquí una vasija, una pequeña olla, que también representa, ojo, que también representa la parte de la fertilidad, la parte de la fertilidad. También representa la parte femenina, ¿sí? La parte íntima de la mujer que está, si se dan cuenta, está tapado.
¿Y qué nos habla? Pero no tan solo de la mujer. También este representa nuestra parte sexual como hombres, nuestra parte perceptiva, receptiva, creadora de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestra espiritualidad. Esta pequeña ollita, si se dan cuenta, aquí tiene esta como la espumita del Oxley. Recuerden que el Oxley, el pulque, es el fertilizador, representa también la pasión, el hacer con ese amor. Entonces, aquí nos habla de un ayuno, ojo, de un ayuno. Y no confundamos, hermanito, que solamente el ayuno, no voy a comer hasta más tarde o todo el día no voy a comer. No se trata tanto de ese ayuno. Ese ayuno es algo mucho más profundo, hermanitos. ¿Cómo? Nos dice aquí, si se dan cuenta, tiene cuentitas de flores. Son 4. Que si tú ofrendas este ayuno, es para que se activen más tus sentidos perceptivos, intuitivos y sensoriales de todo tu cuerpo, de todo tu espíritu, para que tú florezcas. A veces decimos, pues yo quiero unas plantitas de poder, ¿no? Y sí, sí se vale, ¿no? Pues eso te hace percibir, para los que hemos probado ya esas plantitas, ¿no? Te hacen percibir, te agudizan el oído, el olfato, la vista, la percepción, te estás más activo, ¿no? Pero el ayuno también nos va a ayudar a eso. Pero lo principal, el ayuno nos va a ayudar a que seamos creadores, que seamos, que nuestro cuerpo lo disciplinemos. Es que tengo hambre, tengo sueño. Puede ser que sea ayuno de sueño, ¿no? Muchos de nosotros nos encanta dormir. Yo últimamente he estado ejercitando esa parte de dormirme a las 11 y despertarme a las 5 o a las 4 o a las 3. Tengo que hacer ese ayuno, pero no nada más, ya desperté. ¿Qué voy a estar haciendo? Voy a estar viendo videos. No, ya desperté, agradezco mi altar, me pongo a leer, me pongo a contemplar, les decía yo, el cielo, a observar, realmente observar, no estar mirando, a observar, a entenderme, a entender el universo. Es esa parte del ayuno que nos pide aquí. Y hagámoslo con esa pasión, con ese amor, con ese infundia, con ese, vaya, con lo que en verdad queremos hacer, para que florezcamos. Y todo eso, si se dan cuenta aquí, nos pone unas banderitas y todo eso nos van a llegar a nuestros objetivos, ¿sí? La bandera, eso significa el logro de algo, ¿no? El decir, levanto mi banderita es que lo he logrado, ¿no? Y eso es lo que nos pide aquí, precisamente. Y claro que lo vamos como les decía, les repito, lo vamos a ahondar el día lunes, vamos a leer esta trecena, ¿no? De Seco Espali, que en ese día ya se empieza a activar, ¿no? Bien, la de Seco Espali, pero también está en la trecena. Veamos, se queda con Coscacuautli, todavía no termina la veintena, Coscacuautli. Y termina esta veintena de Toshkat en la veintena de Seoli. Hermanitos, las tres trecenas muy poderosas. De Seolin, la trecena de Seolin. En ¿no? Ya hicimos nuestro análisis, ya nos estamos alimentando de la fuerza de voluntad, ya estamos haciendo, para hacer ayuno necesitamos la fuerza de voluntad, ¿no? Para hacer una introspección hacia dentro de nosotros necesitamos la fuerza de voluntad
Y aquí tenemos Aceoli. Ya hicimos todo eso, pues hay que trabajar. Hay que empezar a movernos, estar en movimiento. Y he aquí, miren, nuestra gran madre Ishkuinan, o Tlazocteo también, ¿no? Ishkuinan. ¿Qué quiere decir Ishkuinan? De Ishli, rostro. Kui, la palabra kui es como tomar, ¿no? Aquí está mi rostro, yo lo tomo mi rostro. Es como quitarle la máscara. A ver. Esa máscara que traes ya, atrás de esa máscara estás. Nan, de Nancy, de madre, ¿no? De mamá. Este de Nan, de Nancy. Ishquinan. Entonces la palabra Ishquinan quiere decir la que lee a través del roda que nuestras madres, la madrecita Tlazoteot, que representa la tierra, a nuestras mamás, a nuestras abuelitas casi no les podemos engañar, ¿no? Llegas todo cansado, mijito, estás bien cansado, te voy a preparar algo, ¿no? No, mamá, no, abuelita, no estoy cansado. ¿Cómo no? Si se te ve en el rostro, ¿cómo vienes? ¿No? ¿O vienes de... ¿A quién le dijo a usted que estoy enojado? Pues, ¿cómo si se te ve el rostro? ¿No? Es como la parte literal. Pero todos podemos trabajar con Ishquinan. ¿Qué es Ishquinan? La que lee el rostro, la que te agarra tu máscara, quítate esta máscara porque yo sé lo que traes dentro de ti, ¿no? Y si es algo, es un poder hermosísimo. Ishquina es alguien de la trecena. ¿Por qué lo considero tanto así? Y a mí esta energía, es aseguro que las personas que tienen a Ishquina, el poco tiempo que llevo leyendo tonal, son personas que dicen, tú estás enfermo. Tienes alguna dolencia, creo yo. ¿Estás enfermo? Tienen ese poder de leer. Tlazoteo, pues es la madre tierra. Y aquí está, miren, Tlazoteo también. Es esta serpiente. Por eso es que la serpiente está tan empoderado con estas Oli, con estas sonajitas, que nos habla precisamente del gran poder. Del gran poder, también este representa las estrellas. Es la serpiente con las estrellas. Es al tener las estrellas, es que es alguien tan poderoso que es también Tlazoteo. Ya que tenemos nuestra casa, esta es la que lee también a través del rostro, ¿no? Es Tlazoteo, este serpiente está leyendo esta casita tan empoderada. Nos habla de eso. Nos habla de desarrollar la cualidad de poder leer, les decía yo, la energía de los hermanos. Pero para poder hacerlo, tenemos que empezar con nosotros. No necesitamos otro conejillo de indias para, a ver, te voy a leer tu rostro, ¿qué te traes? No, hagamos frente al espejo. A ver, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás, por qué estás triste? Ah, pues es que tú sabes que ahorita el director me está exigiendo, ya es fin de cursos, ¿qué documento? Sí, pero si lo entiendo. Sí, pero es que tengo que revisar el libro que quiero editar. A ver, tranquilo, dedícale su tiempecito. No te duermas una hora más y revisa eso. Sí, pero pues también tengo pendientes algunos pagos de los gastos de los hijos. A ver, ¿ganas algo con preocuparte? Dedícate en ocuparte y verás que vas a encontrar recursos para que pagues eso. O sea, voy a empezar a leerme a mí mismo
y a leer mi rostro cómo va cambiando con cada una de estas actitudes. Después de que ya lo practiqué, ahora podré ver en la otra persona, pero yo ya lo estoy practicando conmigo. ¿Cómo me veo yo cuando estoy contento, cuando estoy tranquilo, cuando estoy satisfecho? Esto me convierte en quién, en Ishkuinan, en alguien que lee el rostro. Y terminamos en en esta trecena. Después de Toshkas, viene la otra veintena que inicia con Zipac. ¿Sí? De acuerdo. Y entonces, a todo esto, yo les quiero decir, hermanitos, pues disfrutemos la energía que nos ha tocado trabajar el día de hoy, que inició precisamente ayer, hoy todo el día de Toshka, ¿no? Pero no lo quise hacer el día de ayer precisamente por lo que me decían los abuelitos. Dicen, no, pues es que en este día es más propicio, ¿sí? Así es que si tienen ustedes la oportunidad de hacerlo hoy, después de la clase, o mañana en la mañanita o en la tardecita, no dejen pasar esta oportunidad de saumarse, ¿no? Con copalito. Lo que nunca nos debe de faltar es el copal, el ocote, nuestro poposhkomi, nuestro atecocoli. No nos debe de hacer faltas, hay que tenerlo. Es para limpiarnos energéticamente, es para protegernos a nosotros mismos, ¿no? Pues bien, hermanitos, con esto terminaría yo ahora sí que la clase del día de hoy, pues ya que también tenemos que asistir a esta ceremonia, y pues que vamos a disfrutarlo, ¿no? Me decía el abuelito, si puedes, acompáñanos, y si no, no le digo, yo sí estaré, no se preocupe, yo estaré, no me voy a perder el banquete. Hermanita Zipacli, por favor, abuelita. Tlazo Camati, Nocnistin Temastiani. Solamente hacer un comentario y sobre todo en este último ejercicio que he experimentado y lo comparto con mucho amor con mis hermanitos y hermanitas, es aquello de un proceso cognoscitivo dentro del aprendizaje. Ahorita cuando lo observamos, si nosotros lo pensamos, si nosotros lo trasladamos al sentimiento y lo manifestamos en la palabra, pero aún después de estos tres pasos lo concluimos, cerramos el círculo amoroso, provechoso, llevándolo a los hechos. Se va a cerrar un proceso de aprendizaje natural, inherente en el ser humano, de tal forma que nosotros podemos pensarlo. Si nada más observamos, si nada más am, lo pensamos, pero no lo sentimos, mucho menos lo manifestamos y peor aún, no lo hacemos, entonces estamos en un aprendizaje trunco y realmente eso nos genera una insatisfacción bioquímica en nuestro cuerpo. Entonces, con bases pedagógicas y con bases actuales, es demostrable que es un círculo para poder cerrar este aprendizaje. Entonces, de una manera muy humilde y con todo respeto y muy amorosa, les comparto la experiencia de que entre más se piense, se haga esta conexión de pensar, sentir, manifestarlo con la palabra sagrada, Huehuetlactoli, y llevarlo a la práctica, hacerlo con nuestras manos. Ya nuestros hermanitos habrán en estos ejercicios últimos que hemos estado haciendo, lo habrán experimentado de esa forma. Es un placer, Sebastián, es un gusto, ¿verdad? Un honor poder compartir con usted y con mis hermanitos estas clases. Ometeo, tlazo camati,
Tlazocamati no, sí. Le agradecemos, abuelita, por sus sabias palabras. Sí, es ir cerrando ese círculo e ir avanzando en espiral hacia el centro, dice, como dice la canción, que me encanta esa canción, ese recito, en espiral, siempre en espiral vayamos avanzando. Sabemos que tenemos circunstancias, sí, pero que eso no nos debilite en nuestro espíritu de seguir avanzando. ¿Sí, hermanitos? No sé si hubiera alguna otra participación y si no, de mi parte sería todo, pues ya me preparo para ir a esta ceremonia. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado el día de hoy. Mañana vamos a platicar sobre Atzatzilije y tiene mucha conexión con esta veintena, por eso quise abordarlo el día de hoy. De Toshkat, vamos a trabajar con el pedimento de lluvia de Atzatzilije, de los graniceros. Timoitasque, Mosla, Shimosewika. Tlazocamati, ¿qué más tiene? Timuitas que mostrar. Timoitasque, Natimos se ubican. Tlazocamati. Timosewi.